Hace. Perfecto, para que pongo continue. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hoy tenemos el honor de escucharlo a Marcelo Darrocha, que es médico veterinario y es presidente de la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, USU, acá en Argentina. Así que Marcelo, cuando quieras, podés dar inicio. Bueno, como no. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación del Consejo, del presidente, de Juan Pablo García, de Analía Tortosa, de Mariana Buffoni y el apoyo de mis compañeros de la Comisión de Alimentos. Bueno, vamos a empezar, así que voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, y esto es de lo que se va a tratar la charla, que es de el sur y la Argentina. Vamos a echar un vistazo de las características de esta enfermedad y la situación que está en la Argentina y algunos datos sociales y económicos que ocasiona esta enfermedad. Bueno, simplemente vamos a empezar con una definición de ETA, que vamos a decir que es un conjunto de signos y síntomas originados por la ingestión de alimentos o aguas que contengan contaminantes químicos, físicos, biológicas en cantidades suficientes como para afectar la salud del consumidor. El grupo poblacional más afectado: niños, ancianos, embarazadas e inmunocomprometidos. La Z la podemos hacer una división por según los agentes causales y cómo actúan en infecciones, cuando el agente causal, su presencia, es el que ocasiona la enfermedad. En el caso de citar algunas: listeriosis, salmonelosis, parásitos, triquinosis, virus, hepatitis A. Las toxoinfecciones son las que el agente causal produce una toxina, que es la que en suma produce la enfermedad que se describe. Dentro de esto tenemos bacterias, en este caso ejemplo el SUBO, el botulismo, hongos, aspergilosis por la producción de micotoxinas. Y después tenemos las intoxicaciones producidas por químicos que pueden ser ambientales o por actividad humana, presencia de aditivos en forma excesiva o no permitidos, cito el caso de los bromatos, por tratamientos tecnológicos inadecuados, por alteración del alimento, como es en el caso de algunos peces, que si no están en condiciones adecuadas de frío y de manipulación, producen histamina en sus tejidos, y con eso el riesgo de reacciones anafilácticas. Y por último tenemos las toxinas, y el caso más conocido es la saxitoxina, la conocida marea roja. Bueno, esta foto un poco alejada, ¿no? Es para nombrar al doctor Carlos Gianantonio, porque hoy, el día que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el SUB, es el día del nacimiento del doctor Carlos Gianantonio. Gianantonio fue un pediatra muy conocido internacionalmente, que se dedicó a la investigación de esta enfermedad en la década del 60 y hasta que murió. El gran logro de Gianantonio, por lo menos para mí, de los tantos que tuvo, porque humanamente también le dio una mirada muy particular a la medicina, establece dentro de esta enfermedad el tratamiento a través de incorpora al protocolo de tratamiento de la enfermedad la diálisis peritoneal. ¿Qué pasó? Disminuyó la mortalidad del 50% al 5%. Quiere decir que hoy en día hay chicos en el mundo que se salvan por el trabajo que ha hecho el doctor Gianantonio. Y eso sí que es ser una celebridad.
en tiempos de fama tan efímeras como vivimos. Bueno, podemos definir entonces al síndrome urémico hemolítico como una enfermedad transmitida por alimentos que no tiene tratamiento específico, es decir, el médico no me va a decir, mira Marcelo, tenés síndrome urémico hemolítico, me hace una receta, tomate esto, metete en la cama y se te pasa, sino que solamente la ciencia médica lo que hace es apoyar al organismo del paciente a que supere por sí mismo los efectos de la toxina que produce, que es causal de esta enfermedad. En la Argentina, la bacteria que lo produce, en el 60% de los casos, es la Escherichia coli o 157H7. Hay otras bacterias que producen toxinas, gigatoxinas, que son de otros tipos, de otras familias, pero la más común en Argentina, la que produce el 60% de los casos, es la Escherichia coli o 157H7. Esto es simplemente para recordar los agrupamientos de las Escherichia coli en enteropatogénicas, enterotoxigénicas, enteroinvasivas, enteroagregativas, y la que engloba el síndrome urémico hemolítico son las enterohemorrágicas, que fíjense, abarca a todas las edades, produce diarrea sanguinolenta, tiene un sistema de adherencia y localización íntima a través de embolicinas, produce la gigatoxina y adhiere e invade el intestino. Acá tenemos la Escherichia coli como un ninja y vamos a ver qué fortalezas tiene. Es un anaerobio facultativo. Posee una isla de patogenicidad que se denomina LI, que quiere decir Locus Enterocyte Enfasement, que es la zona donde se adhiere al enterocito. Produce hemolicina, produce dos tipos de gigatoxina, la gigatoxina 1 y la 2. También tiene la posibilidad de formar biofilm a través de la secreción de una sustancia polimérica extracelular. Y también de cuando produce el biofilm es establecer un quorum sensing, para modular la acción si dado que en el biofilm viven varias bacterias, pueden ser de distintas clases, y ese quorum sensing les permite a todas complementarse y no intoxicarse con los productos de desecho. Tiene una dosis infectante muy baja, dado que si la comparamos con una ETA común, necesitamos en una ETA común comer de 100.000 a 10.000 bacterias por gramo de alimento para enfermarnos. Simplemente con comer 10 a 100 Escherichia coli por gramo basta para que nos enfermemos. O sea, vean la diferencia de tamaño del inóculo. Vive hasta 2 meses en el suelo de potreros, 4 meses en el agua de bebederos y 6 meses a temperatura de freezer. Tiene debilidades, por suerte, y le eliminan la temperatura de cocción a partir de los 72 grados centígrados y el hipoclorito de sodio, citándolo como un producto de limpieza conocido y barato. Bueno, ¿cómo se contrae? La bacteria ingresa por vía oral, coloniza el intestino grueso y ahí comienza a producir la toxina. Es decir, en el intestino la bacteria se adhiere por esa isla LI que habíamos dicho al enterocito y comienza a producir una toxina que pasa al torrente sanguíneo. Esa toxina produce una microangiopatía, es decir, produce alteraciones en las plaquetas que provocan provocan coágulos que van a depositarse en distintos órganos, que pueden ser los riñones, el páncreas, el cerebro. También produce la destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué síntomas tiene un chico cuando tiene síndrome urémico hemolítico?
Bueno, primero vamos a empezar con el periodo de incubación. El periodo de incubación normalmente es hasta 96 horas. Y esto lo cito porque esto dificulta muchísimo la identificación de los alimentos causales cuando hay un caso de esta enfermedad. Imagínense que nadie guarda lo que comió hace 96 horas, difícilmente, yo diría que ni de 72 horas, por lo cual esto hace, por ejemplo, que en Estados Unidos se identifique el 30% de los casos producidos por esta enfermedad. Es una enfermedad bastante compleja de rastrear. El primer síntoma que presentan todos los afectados es una diarrea acuosa que no llama la atención, o sea, muchas veces la mamá lo puede atribuir a que el nene se enteró que va a tener un hermanito y se puso nervioso, que le están saliendo los dientes. No llama mucho la atención y es casi en el 90% de los casos. En el 78% de los casos empieza una diarrea sanguinolenta. Sanguinolenta quiere decir con pequeñas cantidades de sangre o con mucha cantidad de sangre. En el caso de los chicos con pañales, generalmente el pañal se ve como un agua de lavado de carnes, es decir, de color rosadito. Este síntoma amerita la consulta médica. No es porque sea la única enfermedad que produce diarrea sanguinolenta, sino que es una de las primeras que tendríamos que descartar. Es decir, el médico ante un chico con diarrea sanguinolenta tendría que recomendar un cultivo fecal y una vigilancia cercana del chico para ver qué otra sintomatología desarrolla. Bueno, como dijimos, hay destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto el niño, o sea, les quiero decir, hasta la diarrea sanguinolenta estos síntomas se presentan. Los que voy a citar aparte o a continuación se pueden presentar todos o no, ¿sí? O sea, pueden presentarse o no. Por ejemplo, palidez, entonces es por la destrucción de glóbulos rojos, cambia el carácter del niño, está irritable, la mamá, acostumbrada a ver que es un terremoto, lo ve muy quietito, muy tranquilo, soñoliento. Aparecen pequeñas petequias, manchas en la piel por los problemas de coagulación que ocasiona la gigatoxina en las plaquetas, que generalmente aparecen en los antebrazos como pequeñas cabecitas de alfiler de color bordó. Puede aparecer dolor abdominal, vómitos y aparece disminución de diuresis. Cuando aparece disminución de diuresis es un síntoma de internación, porque esto necesita la intervención de la ciencia médica para apoyar el organismo del niño afectado o del adulto afectado, complementando la función renal. Esto quiere decir un franco deterioro de la función renal. Como también la toxina puede afectar otros órganos y puede afectar el sistema nervioso central, puede haber convulsiones. Y lo que yo siempre digo cuando hablo ante padres y madres es, ante cualquier duda, no quedarse con la misma, sino que hay que consultar al médico, así el médico lo tengamos que llamar 3 o 4 veces, no hay que quedarse con la duda. Es preferible que el médico piense, uy, Darrocha, qué hincha está esta noche, a yo como papá quedarme con las dudas de algún síntoma que está sufriendo mi hijo. Bien. El síndrome urémico hemolítico acá en Argentina tiene una mortalidad del 3,5 al 5%. Varía mucho a veces con los lugares que tenga en cuenta esta intoxicación. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el medio del campo o en una ciudad muy pequeña que no tiene un sistema de internación de complejidad media alta, eso va a dificultar mi tratamiento y el tratamiento de la persona afectada, y eso va a determinar el traslado.
el traslado es pérdida de tiempo y es a veces deterioro de más complicaciones en la salud del paciente. Por lo tanto, la mortalidad acá en Argentina está entre el 3,5 y el 5%. El 30%, lo que es importante remarcar es que, por ejemplo, si hay un brote de esta enfermedad en un jardín de infantes, alrededor del caso de síndrome urémico hemolítico va a haber 10 chicos que tuvieron diarrea pero que no desarrollaron el síndrome urémico hemolítico. O sea, un 10% de los chicos que tienen la bacteria en su intestino desarrollan el síndrome urémico hemolítico. El otro 90% tiene por ahí una diarrea sanguinolenta o una diarrea acuosa que se autolimita. De los afectados, un 30% quedan con secuelas y un 5% desarrolla una insuficiencia renal crónica. El síndrome urémico hemolítico es primera causa de insuficiencia renal aguda y segunda causa de insuficiencia renal crónica en edad pediátrica. Es causal del 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. Y acá ya se pueden ir dando cuenta a todos los colegas de que estamos hablando de una enfermedad que produce problemas serios. En la Argentina, que es el país con mayor incidencia en su población infantil de esta enfermedad, se producen 400 casos anuales, en promedio. Bueno, es difícil evaluar solamente las enfermedades por el costo, pero a veces es la forma que nosotros hemos encontrado de magnificar ante las autoridades o presentar ante las autoridades la complejidad de esta enfermedad. Digo porque en realidad una familia que tiene un caso de esta enfermedad produce alteraciones, angustias, problemas personales, situaciones a lo largo cuando se desarrolla un síndrome, cuando deja trastornos crónicos, que son invaluables, más si se pierde la vida del niño que está afectado. La doctora Caletti desarrolló en el proyecto Vigía del año 2001 un trabajo único que fue establecer los costos estimativos de esta enfermedad. Dijimos que había 400 casos anuales promedio, de los cuales los agudos van a producir un gasto de $5.649.200. Normalmente queda un 30% de crónicos, pero nosotros vamos a calcular por una cuestión de facilidad solamente el 25% y nos da un gasto de 6 millones y pico de dólares, lo cual nos da un total anual de 11.652.400 pesos. Si lo llevamos a pesos, esto nos da un gasto total anual de 1.130.282.800 pesos, lo que implica que por día se gastan 3.139.674 pesos. Estamos hablando de una enfermedad que tiene solamente 400 casos. Fíjense lo caro que salen cada caso de esta enfermedad para el sistema sanitario. Tiene un peso importante. Pero tiene una gran ventaja prevenirla, porque al tener una plantilla común de prevención, previniendo el SUB prevenimos 250 enfermedades. Es decir, que además de evitar los costos de esta enfermedad, evitamos 250 enfermedades que son del grupo de las enfermedades transmitidas por alimento. Bueno, esto es lo que nos hace campeones mundiales. La fuente de esto de este gráfico es en la Liz Malbrand, en una presentación que se hizo ante la Organización Mundial de la Salud, y muestra ahí en la barra la ventaja que le lleva a Argentina a un montón de países
en relación a la incidencia que tiene en niños menores de 5 años. Fíjense que le llevamos una gran ventaja. Y en cuanto a la incidencia etaria, vemos que entre el grupo de 1 año y de 2 a 4 años englobamos la gran mayoría de los pacientes. Pero también les quiero decir que en Argentina hay casos en adultos. La enfermedad en el adulto es muy mórbida y es muy grave. Por lo cual no nos tiene que quedar en la cabeza que esta enfermedad solamente afecta a niños. Bueno, perfecto. Vamos a ver incidencia y persistencia. Como sabemos, la Escherichia coli 157 está presente en el intestino de los bovinos, de los ovinos, de algunos rumiantes salvajes, pero lo vamos a significar en los bovinos. Tenemos los bovinos de carne. Vemos que a través de este trabajo que hizo la Facultad de Veterinaria de Tandil, encontró que en el 62% de los animales de feedlot encontró la presencia de esta bacteria en el intestino. Y en pastoreo esto bajó al 33%. En bovinos de tambo, ahí está la incidencia, tenemos 25% en el recién nacido, en guachera 42%, en recría el 58% y en producción el 32%. Por eso, cuando hablamos de persistencia, vemos que en suelo se encontró en el 26% de los comederos de tambo. Perdón, en el suelo en el 26% de los tambos analizados, en comederos en el 16% y en bebederos en el 16%. Recordemos que como persistencia, esta bacteria sobrevive en suelo de potreros 2 meses y 4 meses en el agua de bebedero. O sea, tiene una persistencia importante en el ambiente. Por lo cual, es un problema ambiental porque los efluentes, tanto del feedlot como del tambo, son contaminantes y pueden llevar su contaminación a todo el medio ambiente. Hoy en día, por suerte, ya hay algunos feedlot que están empezando a aprovechar el tema de la bosta bovina como energético para producir electricidad. Por lo menos ya vi uno que encaraba esa inversión a través de biodigestores. Pero yo creo que en tambo está todo bastante en pañales. Entonces, principalmente, como sabemos, en la carne está presente esta bacteria, este germen, porque la carne, recordemos que es un sándwich que queda entre el cuero y las vísceras del animal. Es decir, que los procesos de cueriado o de nucleación o de extracción del sistema digestivo del animal una vez sacrificado son procesos clave porque pueden contaminar la carne. La leche es otro vehículo, la leche sin pasteurizar. Recordemos que hoy estamos en una época donde se reclaman las cosas muy naturales y muchas veces yo he empezado a escuchar el tema de que la leche sin pasteurizar es más sana. Tengamos en cuenta esto porque hay una onda de lo natural es lo que más me va a beneficiar. Y después tenemos a través del agua, el agua de bebida, el agua de riego, toda contaminada con los efluentes, tanto puede ser de un feedlot, de un tambo, y el agua recreativa. Recreativa es el agua, por ejemplo, de un arroyo que yo me ubico 1 kilómetro abajo de un feedlot, sin saberlo,
hago un campamento junto con mis hijos, nos bañamos y estamos a riesgo de contraer el síndrome urémico hemolítico. Y el agua de riego también tener en cuenta que es el agua con la que se riegan hortalizas, verduras, que después, si no las higienizamos correctamente, son vínculos con esta enfermedad. Entonces, para resumir, las vías de contagio. Carne mal cocida. Acá tenemos que destacar que dentro de la carne mal cocida, diferenciar a la carne picada. Sabemos que la carne mal cocida, si es un corte entero y es una contaminación superficial, al poner un pedazo de vacío en el horno, la superficie va a alcanzar mucho más de los 72 grados que eliminan a la bacteria, por lo cual no es tan riesgosa como la carne picada. La carne picada es mucho más riesgosa porque cuando picamos, lo que estaba en superficie puede pasar al centro de la masa, por lo tanto es obligatorio o es lo recomendable que cuando cocinamos con carne picada, asegurarnos que la temperatura de 72 grados haya llegado al centro de la cocción. Bueno, leche y jugos envasados no pasteurizados. Jugos se basa en, por ejemplo, en Estados Unidos hubo brotes de SU por sidras no pasteurizadas. Bueno, aguas contaminadas, como habíamos visto recientemente, verduras contaminadas a través de aguas contaminadas, contacto directo con animales de campo. Esto, yo no sé si se acuerdan, pero hace unos años había una moda de llevar a los chicos a las granjitas educativas y los chicos acariciaban al ternerito y con esas manos, sin que nadie se preocupara si se las lavaban o no, o tomaban la leche, o iban a amasar el pan de campo, o nadie controlaba el lavado de manos. A través de manos, superficies y utensilios no bien higienizados, que esto es en la preparación de alimentos, que después lo vamos a ver. Con respecto a prestar atención, porque hoy hay en boga una dieta que se llama BARF, que quiere decir Biologically Appropriate Raw Food, es decir, comida cruda biológicamente apropiada, que son dietas para perros y gatos en base sobre todo a carne cruda, que son sumamente riesgosas porque eso ¿qué hace? Hace que la bacteria llegue al intestino del perro y el perro se convierta, o el gato se convierta en un diseminador al medio ambiente a través de su materia fecal. Por lo tanto, sería recomendable convencer a los dueños que las mascotas los perros y los gatos, en este caso, tienen que consumir la carne cocida. Se hizo un estudio en la Facultad de Veterinaria en la Cátedra de Microbiología y se detectó que los perros se los denominaba callejón sin salida, es decir, no había evidencia de que los perros hubieran sido nexo de la enfermedad para sus dueños, pero sí que tenían presencia de la bacteria en el intestino. Este estudio lo hizo la doctora Betancourt. Bueno, ahora los invito a hacer un viaje en el tiempo. Y esto es para que veamos cómo se fue complicando el tema del consumo de alimentos a través de los años. Vamos a empezar desde la década del 60 hasta la actualidad. En la década del 60, algunos hitos. Desde el 67 es obligatoria la pasteurización de la leche, en el 68 se sanciona el Código Alimentario Argentino. También en la década del 60 es cuando el doctor Gian Antonio comienza su investigación más importante sobre el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué pasaba? En ese momento la comida era preparada mayormente en las casas. La carne se picaba en las casas. Existían las máquinas de picar carne,
que hoy en día debe haber en algún museo seguramente. Y en las casas había gallineros para la provisión familiar. Había ferias en las calles, pocas cadenas de supermercado, existían las pollerías, y esto lo remarco porque hoy en día vemos en las carnicerías la presencia de carne de varias especies y a veces no convenientemente separadas. Es decir, a veces está junto el pollo con la carne vacuna, el cerdo con la carne vacuna, y bueno, las carnes crudas comparten su contaminación si nosotros se lo permitimos. Son muy solidarias, intercambian los microorganismos enseguida. Y otra cosa particular de la década del 60 es que la comida para llevar era cara. Eran eventos familiares muy importantes donde se compraba comida en las roticerías. Aparece en esta década la salchicha en paquete, la masa para pizza prehorneada, la mayonesa industrial, la leche en sachet y las primeras bebidas dietéticas. Y también había por televisión algunos programas de cocina que eran llevados adelante por ecónomos, no hoy por chef, que realmente hoy acumulan una gran cantidad de conocimiento, como sabemos opinan absolutamente de todo. Bueno, la década del 70. ¿Qué pasa en la década del 70? Se hace más común comprar pizza fuera del hogar. La gente iba a la pizzería, compraba la pizza y la llevaba a la casa. Aparecen los panchos en las cantinas escolares. En el 74 se funda la primera cadena de comida rápida argentina, que se llamó Pampernick. Y sobre finales de la década aparecen los primeros antecesores del freezer, es decir, antes las heladeras venían con congelador, que era un gabinete muy pequeño que solamente servía para hacer cubitos de hielo, para congelar. Aparecen entonces gabinetes más amplios que permiten poner alimentos con un frío diferenciado que permite la mejor conservación del mismo por tiempo más prolongado. ¿Qué pasa en la década del 80? Ya la carne picada se compra picada en las carnicerías. Llegan los primeros microondas. Los pollos se comienzan a vender en las carnicerías. Esto es interesante porque hay un estudio hecho en la Facultad de Tandil que midieron la contaminación, o sea, la presencia de Escherichia coli o 157H7 en hamburguesas de pollo hechas en carnicerías y en pollerías, y era notable la diferencia a favor de las carnicerías. O sea, las carnicerías había mayor contaminación con Escherichia coli o 157H7. Comienzan a radicarse las primeras cadenas de comida rápida internacionales. Se hace más común la compra de comidas para llevar. El pancho es adquirido en puestos callejeros, en la cancha también. Aparecen los restaurantes vegetarianos. Nace el boom del yogur. Aparecen los postres industriales para niños listos para comer. Se desarrollan las líneas industriales de alimentos supercongelados. Y aparece la palabra nutracéutico, es decir, principios nutritivos de los alimentos que sirven como tratamiento o coadyuvan al tratamiento de enfermedades. Funcionan los primeros supermercados orientales, que no fueron chinos, sino eran coreanos. Y esta sí es una fecha patria, nace el delivery. Lo que hoy nos salva la vida, nace en la década del 80. Década del 90, ¿qué pasa? El boom de los parripollos. Se radican más cadenas internacionales y nacionales de comida rápida. Aparecen gran cantidad de restaurantes chinos con una modalidad desconocida en Argentina, que es el autoservicio directo. Es decir, el comensal va con su plato y se sirve de una mesa general y vuelve a la mesa con el plato completo servido por el mismo. Y aparecen los supermercados manejados por la comunidad china. Las grandes cadenas de supermercados también adoptan el autoservicio, lo que son los salad bar. En los shopping aparecen los patios de comida. Es decir, la comida
preparada y lista para consumir, se hace mucho más accesible porque está presente en un montón de lugares. Cuando digo accesible, no me estoy refiriendo al precio, me estoy refiriendo a la posibilidad de comprarla en muchos lugares. Los cumpleaños de los chicos también cambian. En la década del 60 la mamá invitaba a 2, 3 amigos del cumpleañero. Hoy va todo el grado y esto implica una logística de traslado de alimentos porque se hacen en casas de comida rápida. Creo que ya no se hacen más en casas de comida rápida, pero sí en salones que se alquilan o peloteros. Y esto implica todo un traslado de alimentos hacia esos lugares. Aparecen las señales televisivas, las primeras señales televisivas dedicadas exclusivamente a la cocina. Y acá cito los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos, generalmente la gente que apoya los alimentos orgánicos se basa en los agrotóxicos. Pero nadie tiene en cuenta el tema, los contaminantes biológicos que tienen los orgánicos. Lo digo en este sentido, no por decir que son peores o mejores, sino que cuando uno tiene un alimento orgánico, y en este caso estoy hablando de frutas y verduras, lo tiene que lavar tan bien como si fuera un alimento que no es orgánico, ¿sí? Porque recordamos que los alimentos orgánicos, la base del fertilizante más usado es la bosta de los animales, que si bien tiene que estar compostada previamente, igualmente implica que debe ser bien lavado el alimento a pesar de ser orgánico, antes de consumir. Sobre finales de esta década, por la crisis económica, son más comunes los comedores comunitarios. Aparece la producción de comida denominada artesanal, que son comidas elaboradas en casas y vendidas al público. Bueno, desde la década del 2000 a la actualidad, ¿qué pasó? Bueno, comienza una fuerte transculturalización en el consumo de alimentos. Hay muchos restaurantes de comidas étnicas en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero con consumos que eran desconocidos, por ejemplo, en la década del 80. Por ejemplo, el sushi, comida con productos crudos. Por ahí alguien puede pensar, bueno, por ahí los armenios consumían ya ciertos productos, sí, pero lo hacían dentro de su propia comunidad. Esto comienza a difundirse hacia toda la comunidad en general. Aparecen las roticerías con autoservicio, que hoy son tan conocidas, con la venta al peso, donde la gente, donde mucha gente mete las manos en un mismo plato. No siempre están lavadas esas manos. La comida preparada ya es parte de la vida diaria. Todos, o sea, mentiríamos si acá alguno de los que estamos compartiendo este momento dijéramos que no tenemos un imán pegado en la heladera. Por efecto de la crisis económica, aumenta muchísimo la venta de comida no autorizada en la vía pública y persiste la existencia de los comedores comunitarios. También por efecto de la moda, aumenta muchísimo la venta autorizada de comida en la vía pública. Esto es el famoso caso de los food truck, que aparecen muchos gobiernos municipales, incluido la ciudad de Buenos Aires, organiza ferias donde, bueno, en este momento por la pandemia no, pero antes de la pandemia y cuando la superemos volverán, donde se vende comida en ámbitos abiertos, donde la gente, por ejemplo, no tiene la posibilidad de lavarse las manos, la gente se sienta en el suelo, o en un banquito, en una mesa, en el pasto, a consumir el alimento. Y actualmente un alto porcentaje de la carne que consumimos proviene de feedlot. Quiere decir que es una carne, sabemos que el animal de feedlot es un animal que tiene su cuero mucho más sucio que un animal que viene de un pastoreo común. Eso implica una dificultad en higienizar ese cuero y muchas veces esa carne tiene riesgo de ser más sucia que la carne de un animal de pastoreo.
Conclusiones. En la década del 60, cuando empieza San Antonio, el SU afectaba a chicos de 0 a 2 años. Hoy tenemos de 0 a 5 años y más, y más, es creciente. Actualmente, como se cocina menos en las casas, hay menos comunicación de conceptos de higiene alimentaria desde los padres y madres a los hijos e hijas, para ser inclusivo. Se trata de ahorrar tiempo. El consumidor hoy quiere ahorrar tiempo. Se come en todos lados. Yo he visto gente que no lo hace por gusto, lo hace por una cuestión de que no tiene tiempo para hacerlo en otro lado. He visto comer en el colectivo, en el subte. Comer, de sacar un tupper, ponérselo en las rodillas y empezar a comer un plato. Al hacer las compras, la gente quiere centralizar todo. En forma errónea, quiere adquirir todos los alimentos en un solo lugar. Por ejemplo, las carnicerías venden milanesas, hamburguesas ya hechas. He visto vender lengua a la vinagreta. He visto vender pescado en las carnicerías, con lo cual tengamos en cuenta que el pescado tiene un requerimiento de frío completamente distinto a la carne vacuna. También tenemos que las verdulerías comienzan a vender verduras trozadas y envasadas. Sobre todo las más problemáticas son las ensaladas, que la gente adquiere y que no las lava. No las lava, porque cree que ya se las venden lavadas, tanto sea la ensalada como por ejemplo una zanahoria rallada. Yo el otro día hablaba con un verdulero y le digo, si vos compras esto, lo lavo, ¿y cómo lavas la zanahoria rallada? Es imposible lavarla bien, es así. Bueno, y también tenemos los fiambrerías que venden el fiambre feteado con anticipación. Hoy la influencia de la alimentación y la salud tiene conceptos que circulan más por la sociedad. Pero, por ejemplo, hay poco conocimiento de las normas básicas de higiene alimentaria, es decir, los derechos del consumidor de alimentos, formas en que se debieran adquirir los alimentos. Mucha gente los conoce también y los ignora porque hoy se considera más valioso ahorrar tiempo que la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. Bien, ahora vamos a hacer una rápida vista de nosotros como consumidores de alimentos. Es decir, vemos que la inocuidad alimentaria está garantizada o tiene como responsables al Estado, a la cadena agroalimentaria que produce el alimento, pero al consumidor también. En un imaginario, la gente cuando habla de los países avanzados piensa que hay un inspector por persona y ese inspector acompaña a la persona a hacer las compras, le dice esto no lo compres, esto sí, esto no. Eso no existe en ningún lugar del mundo, sino que existe el consumidor de alimentos educado. Pero el consumidor tiene responsabilidad y también en cierta manera es un garante de la inocuidad alimentaria. Nosotros en la asociación creamos este sistema, digamos que no pretende suplir a los 5 escuditos que tiene la organización, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, sino que tocan los mismos ítems a lo largo de ese circuito que hacemos todos los días de salir a comprar, llevar, guardar, procesar y comer los alimentos. Y lo dividimos en los 5 cómo, y son cómo lo compro, cómo lo llevo, cómo lo guardo, cómo lo preparo y cómo lo como. ¿Cómo lo compro? Bueno, recordemos que la contaminación de un alimento no lo vamos a ver a simple vista, es decir, a través de nuestros sentidos, sino que solamente vamos a poder apreciar el alimento alterado, aquel en que las bacterias tuvieron tiempo de deteriorar el alimento. Pero la contaminación, un alimento contaminado es igual a un alimento no contaminado. Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño examen del lugar donde compramos.
Tenemos que ver la limpieza, tenemos que ver el orden, las góndolas, que tengan las temperaturas adecuadas. Un dato, no tenemos a mano termómetros para estar continuamente testeando la temperatura del alimento, pero sí tenemos alimentos que hablan. Entonces nos conviene escucharlo. En verano, ¿qué alimento nos puede hablar? Bueno, la manteca. Nosotros vemos la manteca del lugar, vemos que si está blanda, está deformado el pan de manteca, quiere decir que ahí a la noche apagaron la heladera, la manteca comenzó a derretirse y luego cuando le dieron temperatura volvió a tener la textura de manteca, pero no la forma del pan de manteca. Y si está blanda, quiere decir que hace poquito o que la heladera no funciona bien o que hace poquito que la prendieron. ¿Qué pasa en invierno? Bueno, en invierno puede ir a ver los supercongelados. ¿Por qué? Porque si uno le saca temperatura al supercongelado, el supercongelado enseguida transpira. Y si yo le doy temperatura de vuelta, se forma escarcha. Es decir, desconfiemos en los lugares donde los supercongelados tienen escarcha arriba. Ahí el supercongelado me estaría diciendo, mira, tené cuidado, acá no compré productos frescos porque no le prestan mucha atención a la temperatura. Bueno, cuando compramos comidas hechas, es importante observar la persona que nos despacha, que tenga la ropa adecuada. Nosotros como profesionales de la salud sabemos la importancia que tiene el uso del guardapolvo o de una ropa de trabajo que nos bloquee la ropa de uso diario para no llevar las enfermedades de mi consultorio veterinario a mi perro en casa. Utilizo un delantal o bien utilizo un ambo, ¿sí? Es decir, es lo mismo para quien cocina. Tiene que tener una ropa adecuada, obviamente que tenga una higiene personal adecuada. A veces hay que ver un poquito las manos de quien me despacha. Los hábitos, importante que no me atienda fumando o comiendo o tomando mate. Y la manipulación, en este caso, observar cómo es el trapito con el que limpian el cuchillo. A veces se puede observar a simple vista y me da una idea del respeto que tiene ese elaborador por la higiene. La temperatura es importante de cocción, sobre todo en los alimentos riesgosos. En el caso de las hamburguesas, una vez que la adquiero, puedo cortar al medio y ver si está suficientemente cocida. Si veo que en el interior está rojiza o rosada, eso tiene que estar otra vez un rato más al fuego cocinándose. Cuando es un plato cerrado, digamos como si fuera un pastel de carne que hago en casa, no lo voy a trozar al medio, sino que con un palito de brochet llego al centro y veo el color del jugo que sale. Si el color es transparente, quiere decir que la cocción, la temperatura de cocción fue suficiente y llegó al centro. Si sale de color rosado o rojizo, quiere decir que necesita más cocción. Bueno, importante, cuando compramos comidas hechas, estas tienen que estar o frías, menos de 5 grados, o a más de 65 grados. Es riesgoso comprar y consumir la comida tibia, porque tibia es la temperatura mejor para el desarrollo de las bacterias, ¿sí? Entonces, si la compro, tiene que estar a menos de 5 grados o a más de 65 grados. Y los hábitos de manipulación. Acá es una foto de un lugar ejemplar porque tenía una vitrina bárbara de conservación de todos los alimentos. Esto es muy importante, que es como lo compro, que son los productos caseros, son esos puestitos que se ven al costado de la ruta, donde se elaboran unos quesos que aparentemente son muy ricos, embutidos, fiambre, pero tengamos en cuenta que es muy riesgoso. Podemos tener problemas con muchas enfermedades, caso del botulismo,
brucelosis en los lácteos, tuberculosis también en los lácteos, triquinosis en el caso de los embutidos, los fiambres, la carne, sobre todo las facturas de cerdo. Tengamos en cuenta y desalentemos a nuestros amigos, nuestros conocidos que tienen avidez por consumir estos alimentos porque son de riesgo, y lo sabemos en el caso de la triquinosis. Sabemos que en la Argentina hay brotes importantes de esta enfermedad que coinciden con las épocas que se hacen las facturas de cerdo. Bueno, y obviamente el síndrome urémico-político también. Bueno, ya compramos, lo llevamos. Importante, separar los alimentos crudos y sucios de aquellos que están listos para consumir. Ejemplo, si compré pan, no lo puedo llevar en la misma bolsa que compré carne, por más que la carne esté en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque esa bolsa de plástico la manipuló el carnicero. Esa bolsa de plástico puede estar con un pequeño agujerito, y acordémonos que esta enfermedad con muy poco, con un inóculo muy chico, no se enferma. Por lo cual, llevemos 2 bolsas y separemos los crudos de los sucios y de los listos para consumir. Los crudos, los sucios, de los listos para consumir. Bueno, tengamos en cuenta que podemos clasificar a los alimentos en alimentos de alto riesgo, aquellos que tienen un AW, o sea, un agua intracelular, una cantidad de agua intracelular importante. Cuanto más cantidad de este AW tienen, más riesgosos son ricos en proteínas, no son ácidos. La acidez es un medio que se utiliza para conservar los alimentos, y esto implica que son rápidamente colonizados por los microorganismos. Ricos en proteínas, pero también hay alimentos más complejos, pueden ser ricos en proteínas, hidratos de carbono y grasas, ¿no? Que son nutrientes para las bacterias. ¿Qué alimentos son estos? Bueno, las carnes, el huevo, los pescados y mariscos, los lácteos y derivados, y el arroz cocido y la papa cocida. Quiere decir que estos alimentos tienen que tener una cadena de frío rigurosa en el traslado desde la compra hasta mi casa, ¿sí? Esto es un tópico muy importante que quisiera que lo tengamos muy en cuenta, que es cómo se ordena una heladera. Esto también es interesante para los colegas que hacen guardias y tienen una heladera común en el establecimiento donde trabajan, para que no sea fuente de riesgo el alimento que uno pone ahí que después consume, ¿no? Entonces sabemos que siempre partimos de la premisa de separar los crudos y sucios de los listos para consumir. Entonces, en el gabinete de la heladera empezamos de arriba hacia abajo, ponemos los listos para consumir, que pueden estar envueltos en papel film, que pueden estar en un recipiente con tapa, o por lo menos cubiertos con un lienzo limpio. Por debajo ponemos los lácteos, y ya por debajo podemos ordenar los crudos y sucios, porque ya vienen con distintos gabinetes. A veces el gabinete de la carne está más arriba, pero sí está separado de todos los demás. Esto es muy importante, y recordemos que como la Escherichia coli 157H7 vive 6 meses a temperatura de freezer, también tenemos que ejercer esa división en el freezer. Es decir, hay freezer hoy en día que vienen con un estante donde podemos poner los congelados cocidos y debajo los crudos. Y si no, les puedo poner barreras físicas, como pueden ser un par de bolsas de plástico para separarlas. Es importante para el buen uso del freezer que el frío circule entre los alimentos, ¿no? Que mi freezer sea una masa compacta de alimentos donde el frío nunca tarda muchísimo en llegar al centro, y esto también hace que si tenemos que congelar piezas de alimento, grandes piezas de alimentos, las trocemos para que rápidamente puedan tomar la temperatura de congelación, siempre teniendo en cuenta que el frío no elimina las bacterias.
lo que hace es que se reproduzca más lentamente, alenta el metabolismo bacteriano. Entonces esto es lo que decíamos. Otro tópico importante es no guardar en latas restos de alimento. Bien, ahora ya estamos en cómo lo preparo, simplemente enunciar los tipos de contaminación, que son la química, la física y la biológica. La física, para ejemplificarla, puede ser un pelo en el alimento. Creo que en la química y la biológica todos manejamos esos términos. Sí, hay un tipo de contaminación, que es la contaminación cruzada, que era la que nombrábamos, que tratábamos de evitar en la heladera y en la bolsa de compra, que es la contaminación entre sucio y limpio o crudo y cocido, que se puede dar por contacto directo, es decir, yo pongo en contacto un pedazo de carne cruda con un queso, entonces corro el riesgo de contaminación directa, o indirecta cuando lo hago a través de las manos o de los utensilios que voy a utilizar, como puede ser la tabla de picar o como puede ser un cuchillo. Por lo tanto, es lavar los utensilios correctamente, y para evitar la contaminación cruzada, ordenarse en la factura del alimento o bien en la copia del alimento a través del buen orden en la heladera. Bien, ¿cómo lo preparo? Bueno, recordemos que podemos limpiar previamente, debemos limpiar previamente todas las superficies con las que vamos a cocinar. Vamos a cocinar con agua y detergente las superficies, y luego podemos rociar una solución de 7 partes de alcohol fino y 3 partes de agua. Recordemos que entonces, cuando utilizamos el detergente con el agua, estamos limpiando, y con el alcohol estamos desinfectando. ¿Sí? Son complementarias, una no reemplaza a otra. Y recordemos que el detergente es útil sobre todo con agua tibia a caliente. Bueno, cuando no estoy seguro del agua, de la calidad del agua que voy a utilizar, yo puedo agregar 3 gotas de lavandina por litro de agua, dejo reposar 15 minutos y ese agua ya está sanitizada, es decir, está desinfectada. En el caso de que yo esté de vacaciones en un lugar que no conozco la calidad del agua, este agua segura es tanto para lavar frutas, verduras, los platos, o lavarme los dientes, o lavarme las manos, ¿sí? El tema del hervido de agua no es que no está recomendado. A veces hay lugares de la provincia de Buenos Aires o del país que el agua tiene exceso de sales. A veces al hervirla lo que hacemos es concentrarla mucho más. Bueno, y esto es otra cosa fundamental que siempre a través de la asociación promulgamos, que es el lavado de manos. Hoy en día, a través de la pandemia, todo el mundo sabe la importancia del lavado de manos, y ese es el temor de nuestra asociación, que el lavado de manos quede adherido a la pandemia y el día que la superemos no nos lavamos nunca más las manos. Recordar que es un hábito que lo tenemos que trasladar hacia nuestros hijos. Es un hábito simple, fácil, y que está comprobado su efectividad en muchos trabajos científicos. Incluso hay trabajos hechos en terapias intensivas sobre este tema. Y acá les dejo un trabajo, y esto es una infección que se produjo en Washington, en el condado de Whatcom, en Washington, en una exposición similar a la exposición rural, donde hubo un brote de síndrome urémico hemolítico entre los chicos concurrentes, y los que no se enfermaron eran porque se habían lavado las manos antes de comer. Bueno, ya terminando el tema del cómo lo preparo, recordar que la tabla de picar, si tenemos que comprar una, preferimos la de plástico porque son de mejor, más fácil limpieza. La debemos cepillar con detergente diariamente, y si tengo una tabla de madera no quiere decir que la tengo que tirar. Esa tabla de madera una vez por semana la puedo sumergir en una dilución de una cucharada de té de lavandina por litro de agua,
cuidando que quede totalmente tapada la tabla. La dejo sumergida por 10 minutos, así estoy seguro que en esas grietas que se forman en la madera, la lavandina pudo penetrar. Enjuagamos y dejamos secar. Por lo menos hacerlo una vez por semana. Esto también lo podemos hacer con los platos de madera que tenemos para el asado, con cuchillos y tenedores que son de mango de madera. También podemos hacer esta sanitización una vez por semana. Bueno, otros elementos de la cocina: trapo de limpieza. Recordar que no es multiuso el de la cocina, es solamente para la cocina. Debe estar correctamente higienizado. Las esponjas también tienen que estar correctamente higienizadas, y si no tienen partes metálicas, luego de lavarlas y enjuagarlas, la podemos poner 2 a 3 minutos en el microondas. Pero hay que tener cuidado, porque la esponja da una imagen de que está fría, y cuando uno la agarra realmente se queman. Y ténganlo en cuenta como experiencia propia del disertante. Bueno, una tarea que se ha incorporado a la cocina recientemente es la utilización de alimentos congelados. Por lo tanto, el descongelado es una tarea que hay que hacerla bien. ¿Por qué? Si recordamos que el Escherichia coli sobrevive 6 meses a temperatura de freezer, yo tengo que descongelar carne picada. Si esa carne picada no está bien descongelada, no va a llegar la temperatura de cocción adecuada al centro. Por lo tanto, aumenta el riesgo. El mejor descongelado es el programado, en el que yo me acuerdo la noche anterior de sacar la carne del freezer y ponerla en el anaquel, acuérdense, en el de abajo de todo, para que se descongele, o sea, junto con los alimentos crudos y sucios, para evitar cualquier goteo. Si la pongo por arriba de todo, puede gotear sobre un alimento que esté listo para consumir. O sea, lo ponemos en los anaqueles de abajo y se descongela gradualmente. Se puede utilizar el microondas. Para eso hay que leer bien el manual de uso, para saber la potencia y el tiempo que tiene que estar en base a la cantidad, al peso del alimento que vamos a descongelar. No se recomienda descongelar con agua caliente, porque quiere decir que la superficie la estamos precocinando, y mucho menos descongelar al medio ambiente, porque, como dijimos, el frío nos mata las bacterias, y a la medida que el alimento va subiendo su temperatura, las bacterias se van reproduciendo. Y en agua fría, solamente lo nombro porque es un tipo de descongelado que gasta muchísimo agua. Y además es poco práctico para hacerlo en una casa. Bien, cuando ya consumimos el alimento, importante, manos lavadas y la temperatura de consumo del alimento. Recordar que el alimento tibio es el alimento más riesgoso. O lo comemos bien caliente o lo comemos por debajo de 5 grados. Bueno, ahora les voy a contar un trabajo científico en el cual tuvimos la suerte de participar con la asociación. Para esto vuelvo a esta tabla, para que ustedes vean que entre 1 año y los 2 a 4 años tomábamos la mayor cantidad de niños afectados. Y justamente esas edades son las que coinciden con la presencia del niño o en el jardín maternal o en el jardín de infantes. La mayor parte de los niños afectados por SU coinciden con la edad que concurren al jardín maternal o de infantes, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en dichos ámbitos comunitarios y las acciones que se realizan ahí, como por ejemplo cambio de pañales, preparación de alimentos, uso de juguetes, areneros, piletas de recreación, y la convivencia con adultos. Esto se marcó en un trabajo hecho entre el Hospital Garrahan y el Hospital Noti de Mendoza, en un trabajo hecho caso testigo, en el cual, como segunda causa de riesgo, era la convivencia del niño con convivientes adultos con diarrea. Por lo cual se plantea la hipótesis que haya en el ámbito institucional de un jardín de infantes o maternal adultos portadores de Escherichia coli 157.
Entonces se decidió realizar este trabajo, que era investigar el ámbito de las instituciones educativas que rodean al infante en las edades más afectadas por el SUB y realizar la prevención primaria a través de la capacitación del personal de dicho jardín de infantes o de los jardines de infantes que intervienen. Este proyecto lo seleccionó el Ministerio de Ciencia y Técnica bajo las estrategias de prevención para la disminución del SUB en Argentina. ¿Qué instituciones participaron? La Universidad de San Martín, de Quilmes, de Lanús, de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina y nuestra asociación, la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, que se llama LUZ. Apareció publicado en la revista Medicina de Buenos Aires como control microbiológico y serológico para Escherichia coli o 157H7 en el personal de jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires y áreas suburbanas. ¿En qué consistió esto? Bueno, en una toma en cada jardín de infantes de una muestra de agua, una muestra de alimento, y se solicitaba una muestra voluntaria de sangre capilar al personal docente y no docente. Con esa gota de sangre, esa cantidad mínima de sangre, no era una gota, era un poquito más, pero se extraía a través de una lanceta como la que utilizan las personas que se controlan la glucemia. Se hacía un rastreo serológico de anticuerpos antitoxina Giga y anticuerpos anti-LPS. LPS es lipopolisacárido de la pared de la bacteria, específico para Escherichia coli o 157H7. También se deja material didáctico para trabajar con los niños y en este trabajo capacitamos a inspectores, directores, docentes y auxiliares en un total de 150 personas. Los análisis de las muestras de agua y de alimentos fueron negativos para buscar Escherichia coli o 157H7. Y sobre el total de 67 muestras de sangre de adultos sanos se encontró que el 80% tenía anticuerpos antitoxina Giga, mostrando la alta circulación que tiene la bacteria en la población adulta. Pero un 11% también presentó anticuerpos anti-LPS. Del protocolo anti-LPS, el ensayo se basó en la detección de anticuerpos dirigidos contra el polisacárido O del LPS de la Escherichia coli 157H7. Esto indicaba que la persona estaba sospechada de la presencia reciente o permanencia de la bacteria en el momento de la extracción de la muestra. Para confirmar, tendríamos que haber obtenido una muestra de materia fecal. Este trabajo lo continuamos este año y realmente le digo que sacarle sangre a los docentes es difícil y obtener una muestra de materia fecal es imposible, por lo cual lamentablemente no podemos obtener fácilmente la comprobación a través de la materia fecal de la presencia de la Escherichia coli. Sí, la sospecha a través del lipopolisacárido. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, que en el ámbito del jardín maternal y de infantes se deben tomar precauciones adecuadas para prevenir riesgos de transmisión, estableciendo condiciones adecuadas de infraestructura y elementos de trabajo en zonas importantes como lo son el sector de cambio de pañales, el lactario, el sanitario de infantes y de adultos, que permitan realizar las actividades disminuyendo riesgos, así como establecer protocolos. Hoy protocolo es una palabra que la tenemos recontra escuchado. Cuando empezamos a trabajar con esto, protocolo es una palabra extraña. Protocolos de acción en relación a la correcta sanitización de los sectores ya mencionados, ya sea de elementos específicos como así también de superficies y pisos. Y también protocolizar para enfrentar eventos inesperados, por ejemplo, cómo actuar frente a un episodio de gastroenteritis de un infante en el aula. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y en cuanto al personal portador, debe recordarse que la excreción de la bacteria es intermitente y por un tiempo prolongado. Pero como el afectado no es individualizado, las medidas de higiene personal y ambiental deben ser las adecuadas.
la capacitación del personal adquiere entonces una importancia fundamental. Bien, ya estamos llegando al final y les voy a dar una rápida visión de qué está elaborando la ciencia para luchar contra el SUD. En medicina humana, bueno, el gran problema es detectar rápidamente al chico afectado del SUD. Dijimos que un síntoma que lo identificaba y que ameritaba, por ejemplo, un cultivo de materia fecal era la presencia de sangre en la materia fecal. Pero la idea es desarrollar un método rápido de detección que podría ser a través de saliva para rápidamente identificar al chico que esté infectado con la bacteria. Desarrollo de antitoxina para el tratamiento, esto está llevándose a cabo. Sabemos que de este desarrollo salió una utilización para el tratamiento del COVID, es decir, a través de la obtención de anticuerpos de caballos, de suero de equinos, pero este desarrollo originalmente había sido para desarrollar una antitoxina con suero equino para el tratamiento del niño afectado. Es decir, todo chico que se pudiera identificar con un método rápido de detección ameritaría la aplicación de una antitoxina para evitar las graves complicaciones que produce la toxina en el organismo de los chicos. El desarrollo de un suplemento nutricional a través del calostro bovino, es decir, inyectando a las vacas cuando están gestando con Escherichia coli 157H7, se obtienen anticuerpos en el calostro bovino y podría ser utilizado como método nutricional de prevención de la enfermedad. Hoy en día hay un gran desarrollo del estudio de la microbiota humana. Por ejemplo, está muy estudiado el papel de los probióticos en el enfrentamiento no solamente de la Escherichia coli 157, sino de la salmonela, a través de, por ejemplo, bebidas fermentadas, como puede ser el caso del kefir. Hay trabajos hechos a nivel mundial. Y en medicina veterinaria, el desarrollo de una vacuna para bovinos o el desarrollo de tratamientos previos a envío a los mercados con probióticos. Que el gran problema del probiótico en el bovino es justamente que el probiótico queda trancado en el rumen y nosotros necesitamos que pase al intestino grueso. Tendrían que ser, pueden ser productos encapsulados, obviamente. Pero bueno, esta es otra alternativa de tratamiento para disminuir la incidencia de la presencia de las bacterias en el intestino de los bovinos y de los ovinos, tendría que ser. Pero como acá el consumo de carne de ovino es muy residual, es el consumo de la carne más difundida, es la bovina. Bien, bueno, simplemente para recordarles que la asociación se llama LUXU, es una asociación que está constituida por investigadores, trabajadores de la salud, profesionales de la salud y padres de chicos afectados por el síndrome urémico hemolítico que quieren que otras familias no tengan que pasar por lo que ellos pasaron. Estamos hablando de padres que tienen a sus hijos muy afectados o bien padres que han perdido a sus hijos por una enfermedad que recordamos que se puede prevenir. Este es nuestro correo electrónico. Cualquier cosita que quieran preguntar, ahí respondemos cualquier duda. Bueno, y finalmente les agradezco muchísimo la atención brindada y abrimos la parte de las preguntas.
Bueno, no sé si algún colega quiere realizar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Desde ya, agradecida Marcelo, realmente, bueno, muy esclarecedor todo lo que dijiste. Y por mi parte, ya que si quieren ir pensando alguna pregunta a los demás, yo quería saber en qué consiste la continuación del trabajo que van a realizar, que dijiste que es una segunda parte de lo que habían desarrollado en el 2017, si mal no recuerdo. Mira, el trabajo básicamente es igual porque la idea es conseguir más cantidad de muestras de sangre y la idea era confirmarlo con una muestra de materia fecal, lo cual nos demostró que es totalmente imposible lograr que la gente te lleve una muestra de materia fecal. Y te digo que a todos los colegas que tratamos habitualmente con animales que por ahí para sacar sangre son difíciles, sin tratar obviamente de animales a los docentes, les digo que son muy difíciles para sacar una muestrita de sangre, ¿eh? Es un trabajo bastante importante. Pero lamentablemente el tema de la materia fecal es un obstáculo que yo no le veo manera de evitarlo y sería un confirmativo muy interesante. Bueno, acá están llegando al chat más que preguntas, agradecimientos, bueno, la doctora Vivante, la doctora Bernasconi, bueno, excelente la charla, excelente disertación, muy útil para trabajar la información con el público general, así que bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento y desde ya estás invitado cuando quieras regresar a contar la experiencia con el nuevo trabajo que van a realizar, así que bueno, si no tenemos ninguna pregunta, podemos cerrar la charla entonces. Bueno, desde ya les agradezco a todas las personas que están presentes y nuevamente agradezco al Consejo haberme dado la oportunidad de la charla. Eh, Estoy muy agradecido. Bueno, Marcelo es parte de la Comisión de Alimentos del Consejo Profesional y bueno, y es uno de los expertos en este tema y hoy en el día de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico era muy importante tenerlo acá presente. Bueno, siguen llegando agradecimientos, el doctor Segade, la doctora Suchi, Lamas, Estorino, etcétera. Así que bueno, cerramos esta charla en este día tan especial y agradecemos la participación de, bueno, de todos los colegas que estuvieron acá presentes y bueno, seamos multiplicadores de toda esta información tan importante con la comunidad en general especialmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Pablo. Bueno, adiós, que tengan buenas noches.